Hola. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Y Jo. la verdad que bueno, que es que este es un tema que no se habla mucho, ¿no? Y yo cuando lo descubrí pensé, hay que hablar de esto, hay que hablar de esto. Hay que hablar de esto. Y yo cuando te descubrí pensé, hay que hablar de esto. Porque claro, es distinto que yo piense que esto es un tema muy interesante y realmente hace mucho que yo pensaba, ay, pero no sé, seguro que hay un pasado, ¿no? En todo eso, seguro que hay un pasado, pero como no lo conocía y sinceramente se me da fatal recordar cosas históricas, Claro, pues bueno, no claro. ha sido mi principal enfoque, pero cuando te descubrí fue como, ya está, ya lo tengo, ¿sabes? Es como que me has caído del cielo, Ana. Pues a ver, mira, vamos a empezar a presentarnos, ¿vale? Bueno, Sí, te presentas tú, que eres la invitada, y luego yo. Venga. perfecto. Pues yo soy Ana, soy una chica que soy una apasionada de la historia y de la mitología y de lo antiguo, me apasiona lo antiguo, ¿no? Entonces también formo parte de la escuela ISTA, que es una escuela de misterio que trata de sexualidad consciente, trata de los templos, es Escuela Internacional de Artes del Templo, trata de devolver un poco, de devolver un poco a lo que hemos perdido antiguo, ¿no? El contacto con el cuerpo, el contacto con la sexualidad, la espiritualidad como fuerza vital, la sexualidad como fuerza vital, ¿no? Que es algo que se nos ha arrebatado. Hablaremos hoy de esto. Y formo parte de esta escuela y ahí entré con todo el tema de la sexualidad consciente, con el tema de los antiguos cultos a la diosa. Y cuando entendí, o sea, es como, cuando entendí todo esto es como, wow, ¿por qué no nos han contado, no? Entonces, estando en la escuela, empecé a leer un montón sobre estos temas. Empecé a buscar un libro y luego del libro, la bibliografía, había mil otros libros y empecé como a motivarme y a obsesionarme hasta el punto de, es que hay un montón de cosas que no nos han contado y quiero contarlas. Entonces creé esa cuenta que es súper nueva, hace como un mes o dos que empecé para contar esto, para tener un espacio donde poder informar de esto. No te he dejado respirar y ya te tengo aquí, ¿has visto? Bien, bien. Bueno, yo soy Lidia, soy la persona que está detrás del proyecto de Open Mandarina, un proyecto enfocado a las relaciones libres, ya sean monógamas, no monógamas o como os queráis definir, simplemente que sean libres y que den espacio, respiro a la libertad personal de cada uno dentro de la relación. Y lo que sí que es verdad es que me enfoco mucho en las no monogamias porque considero que canales sobre cómo gestionar la monogamia hay un montón y hay mucho material, en cambio de no monogamias creo que falta mucho, así que este espacio va más dedicado a las personas no monógamas, aunque siempre lo digo, monogamia, bienvenida, y seguro que hay cosas que también podemos aprender, ¿no? Sobre todo porque nos han inculcado desde el amor romántico y esto nos ha afectado a todos. Así que, bueno, una cosa que reflexioné mucho, Ana, entrando en la temática, es que me he dado cuenta de que cuando hablé contigo, me di cuenta de lo que había pensado yo, ¿no? Y me había dado cuenta de que realmente hasta ahora no he tenido referentes y me pregunto cuántos de los que estamos en no monogamias, cuántos de los que vivimos en tríada, de los que estamos en relación abierta de cualquier tipo, estamos como ahí perdidos, interpretando que estamos haciendo algo súper nuevo y nos faltan referentes y nos falta una mirada al pasado y ver dónde, si realmente es algo que está surgiendo ahora como un boom y algo muy de moda, o si realmente tenemos un pasado que ya existía, que ya estaba ahí y que ya nos da un sentido. Y hablando contigo, una de las cosas que me alucinó fue esto, fue ver pues todo lo que nos contarás ahora, no voy a hacer spoiler. Así que ahora me callaré y Ana tiene un buen ratito para vosotros explicándoos todo lo que pasó en el pasado, que seguro que os interesará mucho. Entonces, si hacéis preguntas, está bien, lo vais dejando aquí y lo miraremos al final. Ya volveremos atrás y vamos a responder las preguntas, ¿vale? Así que Ana, te cedo el espacio. Si en algún momento me quieres preguntar algo porque crees que no se ha Sí. entendido bien, tú córtame, me preguntas y vamos creando esto. A ver, ¿por dónde empezar? Estaba mirando libros ahora, pensando, si me preguntan por libros, ¿cuáles les voy a decir, no? Y justo me he encontrado uno, mucho del paleolítico. Hablaba del paleolítico y voy a empezar por ahí, ¿no? Porque al final, bueno, pues según la teoría de la evolución, bueno,
hace más de, bueno, el ser humano, el Homo sapiens salió hace 100.000 años, ¿no? De África y estuvo o sea, muchísimos años, hasta hace 10.000 años o 12.000 años, que estuvo en el Paleolítico, que se llama, o sea, siendo cazadores recolectores, viviendo en tribus, viviendo en grupos, ¿no? Y, y sin ser sedentarios, nómadas, ¿no? Esto creo que lo sabemos todos. Entonces, lo que no nos han dicho nadie es que, a ver, no habían parejas de esta es mi marido, esta es mi mujer y solo soy de esta y solo tengo mis hijos. No, era como una tribu, ¿no? Una tribu en el sentido de que todos se relacionaban eran como matrimonios grupales un poco, ¿no? O sea, no se podía sobrevivir sin la tribu, no era en plan, yo tengo mi pareja y me voy a cagar por ahí solo y me estoy 2 años sin ver a nadie, no, es que no se podía sobrevivir así, había animales que te podían matar o tenías que sobrevivir con el grupo, ¿no? Entonces, el sexo era en grupo. Y no significa todos a la vez, sino que yo ahora me enrollo contigo y luego mañana igual me enrollo con otro y esto es así. Pero como es así en muchos animales y muchos depredadores y muchos carnívoros y herbívoros, esto es así. O sea, realmente hay muy pocos ejemplos de animales que sean monógamos, ¿no? Y bueno, esto lo que me gusta recalcar, que llevamos igual 2.000 años de religión cristiana que nos ha encorsetado mucho y nos ha puesto muchos temas como tabú y nos ha limitado mucho y nos ha suprimido mucho en estos temas, pero es que llevamos como casi 100 años, o sea, de antes, ¿no? O ponle 80.000 años de paleolítico existiendo así y viviendo así, ¿no? Y dices, que se me va, a ver, así. Que dices, ostras, nos estamos refiriendo estamos pensando que es lo normal, algo que ha pasado durante 2.000 años porque se ha condicionado y todos los otros de paleolítico aquí nos están contando, ¿no? Entonces, ¿dónde está lo natural? ¿Lo que existió durante muchísimo tiempo y era lo normal o luego la religión eso se cambió, ¿no? Bueno, yo hago ese pensamiento. Entonces, ¿cómo funcionaba? En esa época, en realidad, ellos no eran científicos y el tema de observar y sacar conclusiones no lo tenían por la mano, eran mucho más simples en ese sentido. Y tampoco tenían el tiempo tan cuadrado como tenemos nosotros, ¿no? Ahora las mujeres sabemos que la regla nos viene cada mes, sabemos que si la regla de repente nos empieza a faltar es que estamos embarazadas, pero ellos en su momento no tenían esas asociaciones tan claras, ¿no? Entonces el tema entre sexualidad y embarazo no estaba claro. Como ellos, o sea, pues se reproducían entre unos y otros y como de forma muy natural, no se sabía quién era el padre de los niños, se sabía quién era la madre. Y esto es muy importante, ¿no? Porque claro, si ya no sabes, si ya no sabes que del sexo nacen los bebés, es que imaginaros cómo, a mí eso me cambió muchísimo la concepción, ¿no? De que claro, aquí lo tenemos muy asumido, pero imagínate que en tu mente no cabe la posibilidad de que relaciones sexuales equivale a embarazo, 9 meses, bebé. Entonces ellos, todas esas cosas que no entendían, lo que hacían era proyectarlo afuera en forma de dioses o de ritos o de espíritus. Claro, lo que no entiendo, pues me hago una historia un poco de lo que es. Entonces ellos veían la luna como la gran fertilizadora. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en todos estos años de paleolítico, digamos que el culto más importante era la fertilidad, a la luna y a lo femenino. ¿Por qué? Porque las mujeres eran las únicas capaces de dar a luz a otra persona. Y la contribución de los hombres no se entendía. O sea, ahora pues sabemos que se necesita un hombre y una mujer para tener un hijo, pero antes no asociaban esto, ¿no? Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque las mujeres tenían mucho rol, un rol súper importante. Ellas eran las creadoras de la vida. Ellas eran casi divinas. Y por eso, no sé si conocéis las típicas estatuillas de Venus, o hay muchas estatuillas en toda Europa que son como de barro. Si vais a mi cuenta, pues algún post que he hablado de esto, que son todas de mujeres. No hay culto al hombre. ¿Por qué? Porque lo divino, lo fértil, lo mágico, era la mujer, ¿no? Porque era capaz de vida. Y esto, pues, significa que el culto inicial era a la diosa única, diosa como madre y diosa de la naturaleza también, ¿no? Porque lo mismo que veían en ellos mismos de que la mujer era madre, era capaz de dar a luz, lo mismo pasaba con los frutos, los bosques, las flores, ¿no? Asociaban a la naturaleza como mujer. Y esto en realidad se ha quedado muy
integrado, ¿no? Vemos a la naturaleza, la madre tierra, Pachamama, Gaia, todo esto, aún lo llevamos dentro, ¿no? Era un culto a la mujer femenino, fértil, ¿no? Entonces, estuvimos así muchos años en esas poligamias, donde el centro era la mujer. ¿Por qué? Porque tú podrías saber quién era tu madre, pero no podías saber quién era tu padre. Entonces, digamos que eran los famosos matriarcados. Matriarcados en el herencia matriarcal, linaje, matrilineaje, no en el sentido de que aquí mandamos las mujeres y los hombres, no, en el sentido de que puedo trazar mi linaje por mi madre. Y se pensaba como en la gran ancestra, como la gran abuela, ¿no? Todos venimos de la misma abuela un poco, ¿no? Y esa Claro, divinidad femenina podría ser eso también, la gran ancestra, que ¿vale? la familia venía, sabía la abuela, la madre, la hija, ¿no? Y como los hombres que había alrededor quedaban como en segundo plano, ¿no? Como más diluido, Exacto, entiendo. Mm. exacto, sí, sí, sí. Y eso fue así todo el Paleolítico. Entonces, al Neolítico pasamos en los primeros asentamientos, las primeras civilizaciones, ¿vale? Y eso pasó en 3 ciclos, en América Central, en Mesopotamia, lo que es Asia Menor, en el sudeste asiático. Pero yo me voy a centrar en Mesopotamia, que es como el origen de Europa, la vieja Europa viene todo de ahí, y yo, como es muy amplio el tema, yo me quiero centrar como en lo que más me llama de mi linaje y de mi cultura, ¿no? Entonces, pues hubieron las primeras civilizaciones en todo lo que es, pues ahora sería como Siria, Turquía, Palestina, esa zona, Asia Menor, el Oriente Medio. Y entonces ahí las ciudades eran de adoración a la diosa. Y seguro que os suenan, pues os lo digo, la diosa como Isis, Ishtar, Inanna, Tiamat. Hay muchas diosas que digamos que cada civilización, cada ciudad, cada región tenía la suya, pero al final son todas muy iguales. Porque vienen como de esas tribus nómadas que se asentaron, ¿no? Y que tenían las mismas creencias. Diosa como madre naturaleza, como fertilidad, como mujer, la importancia de lo divino, ¿no? La mujer como lo canal divino, ¿no? Como el gran poder de creador de la mujer. Y entonces estuvieron así pues desde el 10.000 a.C. hasta más o menos el 4.000 a.C. Estas civilizaciones que eran como muy tranquilas, vivían de la agricultura, vivían de sembrar los campos, de la ganadería, bueno, de honrar la tierra, honrar la sexualidad, seguían viviendo más en colectivos, no habían las parejas, no había parejas de hombre-mujer, esto no existía en ese momento. La mujer era muy libre, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si la mujer es libre y no sabes con quién se está acostando, no sabes los hijos de quiénes son. Y esto es muy importante entenderlo, ¿no? Entonces, pues como eso era así, se podía saber otra vez, ¿eh? Sé quién es mi madre, sé quién es mi abuela. Es muy importante también saber que los linajes reales, o sea, de los reinados, también iban por la mujer. O sea, era la reina que luego tenía un consorte, que era el rey que reinaba con ella. ¿Por qué? Porque la sangre real la pasaba la mujer, porque el padre es que a veces se asignaba algún rey solo para fecundar a la mujer y se miraba que fuera como físicamente muy adepto y se hacían como carreras. Se dice que las Olimpiadas venían de eso, de elegir el rey por un año o por dos, o sea, hasta ese punto, ¿no? Y dices, ostras, ¿cómo ha cambiado la cosa? Y fue así, sí, fue así, ¿no? Había una diosa que podía cambiar de nombre dependiendo de si es Babilonia, si es Sumeria, si es Canaán, que es la antigua Palestina, si es la antigua Grecia, Creta, pero era más o menos el mismo concepto, la diosa de la naturaleza, de la sexualidad, de la muerte también. La muerte integrada como algo normal, algo cíclico, algo que es parte de la vida, sin ese tabú que tenemos a la muerte ahora también, ¿no? Y entonces, lo que pasó, y para mí es como, cuando me descubrí esto, es que había unas tribus indoeuropeas que estaban como en el Cáucaso, por debajo de Rusia, que durante 2000 años empezaron a invadir, ¿vale? Eran nómadas, no eran sedentarios, no estaban asentados en civilizaciones. Entonces, esos nórdicos tenían el dios de la guerra. Eran muy buenos guerreros y muy buenos soldados. Tenían caballos, cosa que en Mesopotamia no existía en ese momento. O sea, no había caballos, no lo dominaban, el arte de las herramientas de guerra, armas, hierro, tampoco lo dominaban tanto, eran más agricultores, yo me los imagino como, y seguro que es una romantización del tema, pero me los imagino como muy felices, ahí cultivando, adorando a su diosa, seguro que no era así, pero yo me imagino así. Entonces, um, esos ricos tenían un dios que seguro que suena que era el dios de la montaña, el dios del rayo,
el dios de la guerra, eran soldados y estaban especializados en invadir. Y era como la energía de la energía masculina, pero masculina como quiero decir, la energía como más de lógica, dirección, acción, considerando la energía femenina como la energía de recepción, de fluir, de creatividad, de bailar. No estoy hablando de género, estoy hablando del yin y el yang también, ¿eh? Si conocéis un poco de sexualidad consciente, seguro que, o de tantra, seguro que pues, son dos polaridades. Entonces, las primeras civilizaciones estaban más en lo femenino, de honrar la naturaleza, respetar, de fluir, ¿no? Más de recepción, tal, y los indoeuropeos, que son esas tribus que bajan durante 2000 años haciendo invasiones, era más de la acción, la dirección, el combate, la guerra, resultados, lógicamente, ¿no? Es la otra polaridad. Entonces, durante 2000 años fueron invadiendo. Y no fue una gran invasión que se cargaron a todo el mundo y dejaron a la diosa muerta y aquí ahora os imponemos el dios. No, fue en plan poco a poco. Y lo que hicieron fue casar su dios con la diosa. Desde aquí salieron los romanos, salieron los griegos, salieron los celtas y todas esas culturas que ya nos suenan muchísimo más. Y aquí poco es cuando se empezó a inventar la cultura. Y por eso todo lo que sabemos de la diosa está muy difuminado, porque en ese momento antes no se escribía. Las culturas de la diosa sin esas invasiones no se escribía todavía, y lo que nos ha llegado es a través de cantos, a través se pasaba de generación en generación. Todo lo que hay escrito está un poco ya turbio, porque ya habían esas invasiones, ya se había mezclado ese dios guerrero con la diosa que existía en esas ciudades, ¿no? Entonces, cuando casaron el dios con la diosa, es cuando empezamos a ver desmembramientos de, pues, por ejemplo, los griegos, ¿no? Los dioses y dioses de Zeus, Hermes, Afrodita, Artesa, y entonces, en lugar de tener como una diosa que tiene como todas las cualidades, pues, empezaron a hacer divisiones. Pero lo bueno es que en ese momento parece que el tema de la mujer autónoma seguía bastante así. O sea, no se cortó por completo todavía, ¿vale? Por esas invasiones. O sea, que la libertad sexual, más al principio, cuanto más antiguo, o sea, si hablamos de los griegos, los primeros griegos, los últimos ya no, y los romanos igual, o sea, como más en el principio, digamos que eso todavía estaba bien visto y era normal, ¿no? Y de hecho, los templos de adoración a las diosas griegas como por ejemplo Afrodita, Hestia, Hera, todas estas, o las romanas Juno, Vesta, Venus, eran templos, y a mí esto me encanta, eran templos de adoración a lo divino a través de la sexualidad y a través del erotismo, a través de utilizar la sexualidad como una herramienta de sanación y como el contacto con el cuerpo, ¿no? Entonces, es precioso. O sea, ellos lo veían, es que ahora es tabú, y para ellos era como una herramienta de contacto con lo divino, era sagrado, la sexualidad sagrada, ¿no? Y en las sacerdotisas había las prostitutas sexuales, o sea, las prostitutas sagradas, que eran las sacerdotisas como, y eran como súper respetadas, era como lo más alto, y no significa que, o sea, era como, encarnaban la divinidad como para ofrecerla al peregrino que llegaba al templo, ¿no? Y digamos que había la adoración al dios, o Zeus o Júpiter o los que fueran, que era como más una adoración más como oramos, meditamos, rezamos, tal, y la adoración a la diosa, en los templos de la diosa, que era más de, pues, en grupo o como fluir en la sexualidad y en el erotismo, en la creatividad, cantar, bailar, ¿no? Utilizar toda la energía. Bueno, y hasta aquí dices... Bueno, Esto cuando tenemos sí. la mezcla esta que dices, ¿no? Que ya estaban conviviendo las tribus que adoraban más al dios masculino y que empezaron a invadir las que estaban adorando a la diosa, ¿no? Se hizo esta mezcla, como que se adoraban a ambos dioses, ¿no? ¿Entiendo? Sí, ¿Por qué has sí, sí. dicho? Sí, Muy es muy bien. interesante porque esto está bien. Lo que no hicieron los indoeuropeos no fue, para, este es nuestro dios y es el único, y la diosa Se vuestra no corta un existe. poquito. Más inteligentes casaron, dicen, ahora vuestra diosa tiene un consorte y está casada con nuestro dios, ¿no? Es una forma de mezclar las culturas, en realidad. O sea, además es mucho más fácil, ¿no? Entonces, Zeus se casaba con Hera. Afrodita con la hermana de Apolo y no sé, o sea, que todos tenían como estos mitos que nos han llegado a nosotros, ¿no? Pero si se mira, yo he estudiado mucho esos mitos y los que
que han analizado todos esos mitos y tal, siempre hay una historia detrás de una serpiente o un dragón en los mitos de creación de babilónicos, asirios, palestinos, romanos, griegos, todos estos, celtas incluso. Hay un mito de un dragón o una serpiente que es machacada o matada o destruida por un héroe o un dios. Y esto habla de la primera diosa inicial que la suprimieron y pusieron al dios. Porque lo serpentino, el dragón, es como una asociación de lo femenino. Esto también lo vemos en el mito de Adán y Eva. O sea, la serpiente, ¿no? Y antes la serpiente está muy asociada a las diosas minoicas también, o sea, las diosas de Palestina antigua y de Creta, y las estatuillas que se han encontrado llevan serpientes. Era como la serpiente, era como el símbolo de la diosa, pero en plan bueno, en plan del poder de lo femenino, ¿no? Entonces, eso se convirtió y, por ejemplo, Zeus mató a Tifón, Apolo mató a Pitón, el dragón de San Jorge mismo es un héroe o un santo matando a la antigua que estaba antes. Es que es muy fuerte, es que todos, si os paráis a pensarlo, muchos mitos de estos, hay un dragón o una serpiente que se cargan por el camino y es como, esto habla de lo que pasó, porque al final, oralmente, claro, si no puedes escribir, oralmente esto va pasando de padres a hijos, ¿no? Y entonces todas estas supresiones, invasiones y tal, o la Ilíada y todas estas cosas, hablan de cosas que pasaron y que se magnificaron con los años, ¿no? De, bueno, yo te lo cuento a ti, tú lo modificas un poco para irte a tu hijo y esto va cambiando, pero cuando empiezas como a leer ya con ese doble sentido de, habla de otra cosa, ¿no? Ya puedes empezar a ver, a entender un poco. Y todas estas civilizaciones, todas hablan de o una diosa que la matan, o un dragón, o una serpiente. Y es muy interesante también para verlo. Y bueno, hasta aquí bien. Y dices, bueno, aún existía un poco el tema de poligamia. Y cuando digo poligamia me centro en la poligamia de la mujer, porque la poligamia de los hombres, o sea, de que un hombre esté con 2 o 3 mujeres es algo que, bueno, o sea, que dio, continuó muchísimo más. Digamos que está, bueno, aún pasa, ¿no? O sea, en países árabes aún pasa esto, todo esto aún está bien visto. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que en Palestina o en Egipto había las tribus de Israel, ¿sí? Y esto es muy importante, porque eran los primeros judíos. Ellos eran unas tribus del desierto, eran 12 tribus que creían en un único Dios. Un único Dios de la montaña, del rayo, del fuego. Este Dios es Jehová, es el Dios judío, ¿vale? Entonces, para los que no tengáis muchos conceptos de religión, y solo para poner el contexto, la religión cristiana viene de la religión judía, comparten escrituras. La Biblia es la misma para judíos, cristianos e islam, digamos que tienen los mismos libros, ¿no? Y las mismas raíces, lo que luego se van como, unos consideran que Moisés es profeta, otros que no, y se van como diversificando, son iguales, esto es importante. Y los primeros judíos, o sea, las escrituras más antiguas son las judías. Entonces, esas tribus creían que su Dios era único, Espera, Jehová. Que Ay, se ha estado aquí un poquito. A ver, ¿puedes ¿ahora? repetir? Sí, sí, ¿Sí? repite ahora. Que creían que había un Dios único, Jehová, Sí, ¿sí? sí, sí. Entonces, estos empezaron a emigrar de Egipto, de hecho, de ellos hablan del éxodo de Egipto y pasaron por un desierto hasta llegar a la tierra prometida, que es Canaán, que es Palestina. Y bueno, ya en esa época llegaron ahí y bueno, de prometido no sé, se ve que su Dios les dijo, ¿vale? Y se cargaron a todos los que habían ahí, que eran acciones de adoración a la diosa, a Asherah, ¿vale? Y lo más fuerte es que esto está explicado en la Biblia. Y en la Biblia que han utilizado esos 2000 años de historia para la iglesia pues seguir machacando, se cuenta que había una diosa y se cuenta que se la cargaron y eso hasta nadie lo sabe. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser que nos referenciemos a la Biblia para muchas cosas y ahí no se habla de los templos, de las poligamias de las mujeres y de esa diosa? Que había una diosa y que decidieron cargársela. Y se la cargaron porque no hicieron como los indoeuropeos. Lo que hicieron fue, hay un Dios y es único, y todo lo otro es pagano, y se tiene que derruir. O sea, Vale. hay un Dios y todo lo otro que no sea mi Dios es pagano y hay que destruirlo. Y esto sale en la Biblia. Y Dios ordenó que se derruyeran los templos. Y Dios ordenó que a partir de ahora la mujer sería propiedad del hombre. ¿Por qué? Porque como eran una cultura muy patriarcal, ellos, y esto es la clave de todo, necesitaban asegurar quiénes eran sus hijos.
Y claro, si la mujer tiene autonomía sexual y se acuesta con más de una persona, no puede saber quién es el hijo. Y la única forma de asegurar esto es obligar a la mujer a ser monógama. Y solo a la mujer. Y esto es todo el tema. Y, Ay, Dios. Sí, y está sí, sí, es que escrito. ya me lo Lo habías fuerte, contado, pero ha sido como otra vez como muy doloroso, ¿sabes? Sí, sí. sí, Continúa. y lo fuerte es que está escrito. Esto en la Biblia está escrito. Y cuando te cuentan en religión o donde sea, no te lo cuentan. Y yo estudié en una escuela católica, o sea, y ve estas cosas. Y no te dicen esto, que se dedicaron durante... Y lo fuerte es que las mujeres seguían yendo a los templos de la diosa. Y digamos que lo natural para esa gente, todo lo que es Canaán, la antigua Palestina, era ir a los templos de la diosa. A ver, si a ti te dan a elegir entre rezar o acceder a lo divino con la sexualidad sagrada o así rezando, ¿tú qué eliges? Ay, es que todo el mundo elige lo otro, ¿no? O sea, y más si es normal y no es tabú. Entonces, claro, los levitas, que son como los sacerdotes judíos, empezaron a hacer escrituras reforzando esto, suprimiendo a la mujer, diciendo que se tenía que casar, o sea, mmm, o sea, tenía que llegar virgen al matrimonio, hay que estar casada, y que el sexo solo era correcto cuando estaba dentro del matrimonio. Y todo lo otro era tabú, y era malo, y empezaron a demonizar todo el tema. Y bueno, y ahí vemos la supresión de la mujer a nivel de eres una posesión del hombre, tienes que llegar virgen al matrimonio, no te puedes acostar con nadie más, nada de adorar a la diosa ni historias, nada de sexualidad sagrada, nada de compartirte con nadie más, pero los hombres sí, ¿eh? Los hombres sí que lo hacían. Los hombres podían tener dos mujeres. Las mujeres perdieron todos sus derechos porque tenían muchísimos, eran sacerdotisas, eran como, Se por ha ellas se cortado otra llamaban la... vez. Bueno, uy, aquí. Los hombres sí que Que, podían hacerlo, decías. Yo me he claro, quedado. podían hacerlo, porque claro, o sea, al final, para saber, mmm, o sea, la mujer está claro de que es madre de quién es, ¿no? Cuando da a luz está claro que ella es la madre. Entonces, si controlas a la mujer, puedes saber quién es el padre. Pues, si no la controlas, no puedes saber. Entonces, por eso se empezó a demonizar todo el tema de la sexualidad y todo el tema de perder los derechos y pasar de un matriarcado, pero un matriarcado, yo con eso quiero ser muy sensible. No es que las mujeres somos mejores, ni que mandamos, ni que nada. Un matriarcado donde las herencias se tratan de madre a hija porque no se sabe quién es el padre. Ya está. Y donde las Claro. mujeres tienen derechos, tienen propiedades y tienen posiciones respetadas en la sociedad. Y esto era así. O sea, ellas eran las grandes sacerdotisas, las primeras sacerdotisas de los templos. Ellas eran reinas que casaban a veces a algún mindundi solo para seguir el linaje, ¿no? Y esto... Y claro, los judíos, eso siguió así, e incluso en tiempos de los romanos ya cristianos, aún había algún templo, y en Roma se hacían como las típicas orgías, y estaba bien visto. ¿Por qué? Porque es que el cristianismo y el judaísmo no conseguían romper con eso que estaba tan integrado en la sociedad, ya tan normal. Y al final, bueno, hace lo consiguió. Creo que fue en el 400 que en Roma se prohibieron las últimas orgías y se derrumbó el último templo de Afrodita y de los templos a las diosas, ¿no? O a los dioses paganos también. O sea, la diferencia es que los judíos y los cristianos vienen con la idea de solo hay un dios y es el nuestro. Y todo lo otro es pagano, hay que destruirlo, hay que suprimirlo, hay que poner la sexualidad como si fuera tabú, hay que quitar los derechos de las mujeres, hay que quitar la autonomía de las mujeres, porque queremos perpetuar nuestra herencia patriarcal, porque los sacerdotes eran hombres, evidentemente, los sacerdotes judíos, ¿no? Y un poco la Mm. historia así a grandes rasgos. Guau, es que me parece chocante cómo de alguna forma vas contando estas cosas y me van viniendo como flashes de, bueno, claro, sí, hay un punto, pero la primera pregunta que me viene es, ¿cómo puede ser que no sepamos este enfoque, ¿no? ¿Cómo puede ser que todos los que hemos entrado, o muchos de los que hemos entrado en no monogamia, tenemos esta sensación de estar perdidos en un momento de la historia en el que hay algo nuevo y somos los raros porque lo natural es la monogamia y estamos ahí como, bueno, no sé, porque algunos ya hemos entrado de lleno en la no monogamia y nos estamos sintiendo bien, libres, cómodos y dices, ¿por qué lo siento tan natural cuando es algo que no es normal, ¿no? Y lo tenemos como muy asumido y entonces me choca un montón que sepamos, que sepas esta parte de la historia, pero que haya tan poca gente que lo sabe incluso dentro de la gente que lleva mucho tiempo en no monogamias. Sí, es que es una información como muy curiosa
Y yo cuando yo investigué sobre esto y aprendí sobre esto porque un profe de esta escuela, de donde yo estoy, y yo lo amo mucho, es rabino, o sea, es judío y es ex rabino, se conocía muchísimo las escrituras, ¿no? Y dice, esto se conoce en los eruditos, en los que se estudian esto se conoce, pero no interesa decirlo. ¿Por qué? Porque es una herramienta de control brutal. Es una herramienta de control brutal. Y lo que va bien sigue bien, ¿no? Y si nos han quitado los derechos de las mujeres y se ha quitado todo esto, ¿para cambiarlo, no? ¿Qué es el guapo que lo cambia ahora, no? Y también, otra cosa interesante, yo me preguntaba, pero bueno, todo ese culto de la diosa inicial, de las figuritas, donde todo el culto durante, no sé, 80.000 años es a una diosa, a una mujer, ¿por qué esto no llega? Pues no llega porque los arqueólogos y los historiadores y todo eso que lo estuvieron documentando, lo que encontraron, como ya tenían las gafas del patriarcado, decían, no, esto es un simple rito, o sea, no es una religión, es un rito, es un culto, como si no fuera nada, como o sea, como no le daban ni la importancia que tiene, ¿no? Y entonces el trabajo ahora es de revisitar todas estas hallazgos arqueológicos y todos estos mitos y todos estos textos. Los textos también los han cambiado como han querido. Cuando tú dejas algo escrito, ya puedes señalar y empezar. O sea, lo bueno de, por ejemplo, el mito de Adán y Eva, ¿no? Que se ve a Eva como la eterna culpable, la gran madre. Esto interesó mucho escribirlo, porque luego cuando cualquier mujer hacía algo que no toca, oye, mira, mira, aquí está escrito, Eva fue la primera y Eva ya la cagó, como poner como el primer precedente de que la mujer es mala, es curiosa, es de todo y no podemos darle derechos ni nada porque ya la cagó y se lo inventaron totalmente, ¿no? Y entonces es esto, a nivel de censurar, a nivel de intereses, cuando las cosas ya van bien, a nivel de que no queremos dar autonomía bueno, es que cuesta mucho, ¿no? Yo creo cambiar cuando a ciertas esferas les va bien y sí que es verdad que ahora no sé, pero en toda la iglesia, o sea, todos los años de iglesia católica, de la Inquisición y todo esto, las brujas, cuando las quemaban y todo esto, es lo mismo. Es a ciertas esferas de poder que les va bien esto. Claro, claro, no, sí tiene mucho sentido. De hecho, lo que sí que yo siempre he pensado, o bueno, no siempre no, en los últimos años, ¿no? También tener una mirada crítica y no, a veces me pregunto, ¿sabes qué es la verdad, qué no es la verdad? Tampoco lo sabemos. Y hasta qué punto fue distorsionado o no, ¿no? Y esta aportación que traes hoy me parece muy bonita porque te da que pensar y te da la oportunidad de poner en duda. No significa que enseguida, pues todo lo que me han enseñado no vale nada y ahora lo único que es real es eso, ¿no? No se trata de eso, sino que es muy interesante descubrir que hay muchos puntos de vista y sobre todo lo que me llevó más de este directo es lo mucho que se ha ocultado esta versión, porque yo no recuerdo que en el colegio me dijeran, mira, hay una versión en la que pues la gente vivía en poliamor y tal, y bueno, en poliamor sin ponerle la palabra, ¿no? Pero en esta Sí. especie de grupo y había sexo grupal y tal. No, esto no te lo contaban. Y te decían directamente solo la versión oficial, que vete tú a saber cómo ha sido distorsionada la versión oficial cuando hemos pasado tantas etapas de guerras, tantas etapas de censura. Es que al final yo creo que la realidad es difícil que nos llegue hasta aquí, ¿no? Simplemente como reflexión. Y bueno, si quieres empezamos con las preguntas Venga. porque hay bastantes comentarios. Si quieres, a ver, vamos a subir un poquito. Y por aquí veo, por ejemplo, tú también, ¿eh? Si ves una pregunta que quieres responder o tú misma. Uy, cuánto. Bueno, dicen Madre que mía, la cuántas cosas. religión patriarcal fue un agente para suprimir la sexualidad tanto de hombres como mujeres. Es decir, que la religión patriarcal afectó a ambos. ¿Cómo lo Sí, es ves? verdad que Porque hemos a hablado últimas de la instancias afectó a ambos, pero al principio, bueno, los hebreos hablan de que tienen sus dos mujeres, el David y los antiguos de las tribus israelitas tienen tres o cuatro mujeres, no pasa nada, o dos, y luego dicen, nada, dos. Y luego sí que es verdad que ya con el cristianismo eso se cortó. Pero, sí, sí, o sea, pero al principio fue, nos vamos a cargar el tema de la mujer, que es lo que necesitamos controlar. Y luego ya vino lo otro. Bueno, se cortó, pero yo creo que ha habido mucha más permisividad a nivel social en la infidelidad masculina que en la femenina. Como que, Sí, bueno,
¿no? Antiguamente se podía, no sé, el hombre se podía divorciar de la mujer por ser infiel ella, pero cuando lo hacía el hombre, Ah, no. mira, hay una cosa muy curiosa que ahora me has recordado, que es que los primeros hebreos estos, los que invadieron y se cargaron, podían divorciar a la mujer cuando ellos querían. La podían divorciar, le podían decir, mira, ya está. Y se quedaban la mujer se quedaba sin derechos, sin herencia, sin nada. Y eso era como que el hombre le firmaba, y esto está documentado, ¿eh? Le firmaba un papelito, mira, te divorcio. Y la mujer no podía hacer eso. O sea, y se pasó y ahora me lo has recordado, ¿no? Que el hombre podía decir, mira, te has portado mal, te firmo este papelito y afuera de la casa, ¿sabes? Y la mujer apañarse, ¿no? Y sí, otra cosa también que me viene es el tema de la dicotomía virgen puta de las mujeres, ¿no? Es como que, bueno, ahora no tanto, pero antes era como, o eras virgen inmaculada como Madre María Virgen, ¿no? Y eso estaba muy bien. O eras una puta como, bueno, y luego podemos hablar de María Magdalena y del femenino en el cristianismo y tal, o eras o la virgen, que es la correcta, o si te salías un poco de eso, eras la puta. Y esto, Bueno, también esta idea de que el hombre durante mucho tiempo se ha creído que no podía controlar sus impulsos, que era claro, sexual por naturaleza, mientras que la mujer, pues no, la mujer pues era más recatada y tal, y por lo tanto se justificaba la infidelidad del hombre porque decían es que no puede controlarse, no puede controlar sus impulsos, y las mujeres son tentadoras, entonces es difícil evitarlas, porque claro, es que son malditas, ¿no? De te alguna vienen y te forma. tientan, ¿eh? Te vienen y te tientan y cuidado, cuidado con la mujer, ¿eh? Cuidado, sí, sí. Entonces, a ver, vamos a ver. Recomiendo la historia de sexualidad de Foucault. Bueno, lo he pronunciado así un poco Foucault, es que Sí, es un sí, poco sí, de sí. francés, pero sí. Y la sexualidad es un constructo discursivo, socialmente creado. No existe desde el inicio de los tiempos. Bueno, sí, la sexualidad. Bueno, sí. Dime. Sí. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Podrías pasarnos los pasajes de la Biblia a la que te refieres? Bueno, Uf, a la que te refieres. mirad, os voy a recomendar un libro, que tengo aquí unos cuantos. Está en inglés, When God Was a Woman, pero creo que han hecho alguna traducción. Es que son tantos los pasajes, es que no podría decirte, no me sé uno de memoria porque es que está por todo, o sea, más en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no, porque ya es como la vida de Jesús y posterior. Pero es que el Antiguo Testamento es increíble. Entonces, este libro repasa todo el tema de las escrituras, o sea, se basa en escrituras, en hallazgos arqueológicos y en mitos. Y un poco te va contando, pero muy específicamente, en plan, los sumerios, los babilónicos, los canaítas, los griegos, los romanos y los egipcios. En Egipto también pasó mucho esto. Y entonces este libro está muy bien porque os vais a encontrar un montón de como la evidencia real, que no sea todo así como un poco inventado, no, la evidencia real, este libro es muy científico, es un poco denso, pero si os interesa el tema os lo recomiendo mucho. Cuando Dios era mujer. When God was a... When God was a woman. a Cuando Dios woman. era mujer. Muy bien. Luego igual lo podemos escribir en la descripción, ¿vale? A ver si no me acuerdo yo, me lo dices, Ano. Sí. Y cuando publique este directo en Instagram TV, en la descripción voy a poner los libros, ¿vale? Bueno, muy buena información. Lo natural tampoco es la no monogamia. Sí, eso creo que ha salido en un momento en el que yo he dicho que actualmente nos pasa que como no tenemos esta idea de tener un referente, yo he dicho que a veces te sientes raro, pero cuando ya llevas un tiempo en no monogamia te sientes natural en ello. Pero no he dicho que sea lo natural para todo el mundo, he dicho que yo me siento natural en eso y que parece raro cuando todo el mundo te está diciendo que deberías sentirte súper raro o que te es súper Que mal, está ¿no? mal. O O que que está mal, exacto. yo también tengo una relación abierta, que no lo he dicho cuando me he presentado, y también estoy o sea, tengo pareja y tenemos una relación abierta, ¿no? Y bueno, para mí fue un viajazo de romper. Ay. Bueno, no te preocupes, Ana. Vale, no te preocupes. Te esperamos 5 minutos, ¿vale? No te preocupes. Los que queráis os esperáis. Y a ver, se está cargando. Ya está. Madre mía. Me he puesto a charlar yo sobre el hecho Ya, de te escuchaba, te que... escuchaba. Estoy con el iPad. Bueno, es que Eso, se ha calentado y pero bueno, sí, rápido de sí. solucionar. Pues nada, y eso. Entonces, ¿tú por qué crees, esto es una pregunta que yo tenía para ti, ¿por qué crees que actualmente no conocemos esto? Es decir, si hay algún interés también en ocultar todo esto, ¿qué te parece a ti desde tu opinión personal?
haber leído mucho sobre Y yo esto. desde mi opinión personal creo que igual en el pasado sí que hubo un interés y que ahora como es como como una rutina, como algo que va viendo por su propio peso y que nadie se plantea mirarlo distinto, ¿no? ¿Me escuchas bien? Sí, 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 te escucho perfecto ahora. Como que ya es como tiene tanta fuerza esto y está tan arraigado, porque claro, con el cristianismo y todo, es que toda Europa, todo Estados Unidos, es que lo occidental viene del cristianismo, ¿no? En realidad, por toda la colonización y todo, entonces es como que está tan establecido y no se conoce la otra versión que es como nadie tampoco, ¿a quién le va a interesar? ¿Quién puede cambiar esto, no? No es que Trump vaya a salir y vaya a decir, pues ahora esto es así. Es que es muy difícil cambiar algo tan y tan arraigado. No sé si ahora hay mucho miedo, yo creo, mucho miedo a ese tema, mucho miedo a la sexualidad, mucho miedo a las cosas diferentes, a lo que la sociedad tiene puesto como en los tabús, ¿no? Como lo que no interesa, lo que da miedo, lo ponemos aquí en el saco de debajo y no se habla de ello. Y no sé si ahora es consciente el tema y es algo más heredado, aprendido, no sé. Pero bueno, yo creo que muchos de los que estamos aquí, a mí me da como una sensación de tranquilidad, de que puede que sigamos siendo raros durante un tiempo, pero me da un punto de esperanza de decir, bueno, mira, hoy somos tú y yo haciendo esta charla, igual esto hace que alguien pues se ponga a investigar sobre el tema, igual hay más charlas sobre eso y poco a poco se empieza a normalizar que bueno, que ha Sí, habido todo y que todo está bien y que podemos funcionar de todas las maneras que nos apetezca. Si es que al final es como mi sueño, ¿no? Que te levantes, que un día, bueno, nazcas, vayas creciendo viendo, ah, mira, pues estos viven tres juntos, ah, mira, pues aquellos cuatro van de la mano siempre, o mira, pues ellos dos viven solos, en pareja, y ellas dos están juntas, no sé, incluyendo todo tipo de variedades, de tipo de persona, tipo de relación, de todo, ¿no? Y que llega un punto en que cuando te haces adolescente digas, ah, mira, pues ahora me está pasando esto y solo quiero estar con esta persona, pues genial, pero mira, luego tengo una sensación de que me siento más libre que eso y me siento que realmente me atraen más personas y lo quiero incorporar como algo natural en mi vida y tengas como esa facilidad de poder hablarlo también con tu pareja. Es que muchos de los que están aquí me dicen, es que ¿cómo le cuento eso a mi pareja? Que quiero abrir la relación, ¿cómo se lo digo a mi familia? Porque claro, es que estás rompiendo tantas cosas, no solo estás investigando en algo nuevo para ti, sino que lo tienes que demostrar, lo tienes que defender delante de los demás. Es un proceso muy duro en realidad, muy duro, que muchos de los que están aquí seguro lo han pasado y yo también. Bueno, espera, a sí, ver si podemos sí, responder sí. alguna preguntita más. A ver, antes de esto... eh, bueno, hay aportaciones súper interesantes, aunque no son preguntas. Entonces me estoy Claro, y es enfocando que un poco. desde aquí solo puede ver las que, como me acabo de conectar desde ese iPad. Ah, vale, pues ya estoy yo en el... Mm, bueno, hablan de esto, de cómo les convenía mantener la dicotomía virgen-puta para dominarlas desde ahí, todo un engaño. Hay tantos Eh, temas relacionados con esto. O sea, podríamos estar hablando, podríamos hacer una conferencia de una semana, o sea, y hablar de temas como, porque claro, también hay el tema de cómo a las tribus indígenas que viven, las pocas que hay, muchos tienen ese patrón también de poligamia, muchas. Entonces, como las que no han sido como invadidas o reprimidas o moldeadas, ¿no? por Occidente, cómo siguen también llevando eso como natural, ¿no? y sabes, hoy que te he comentado el tema del orgullo, que es hoy, el tema también del género, o sea, esta imposición que tenemos ahora de ser hombre, ser mujer, de Pues, que él tiene que ser heterosexual, todo esto vino también por esta religión, por esta imposición. sí, ¿Cómo fue? yo creo que sí. Desde... Es más, podría hablar como de muchos detalles que se ven como en algunas escrituras, en algunos pergaminos que se han ido encontrando, pero bueno, que los romanos se acostaban hombre y hombre, o sea, esto era como, creo que era
no sé quién, un estoico o no sé quién era, que es muy divertido, que tiene una frase como, sí, es como que tú vas por ahí y si ves una jovencita o un chico, te acostarías con él como si fuera lo más normal del mundo, ¿no? Claro. Y también está Safo, Safo de Lesbos, que fue una poetisa que adoraba a Afrodita, ¿no? La diosa del amor y la sexualidad también, ¿no? Y que son los primeros poemas como lesbianos, que digamos, ¿no? Lesbos, la palabra viene de ahí, de esa isla donde Safo fuera como la primera poetisa, ¿no? Dedicada al amor y a las mujeres. Y también hay muchos temas también de la transexualidad y de cómo ellos pueden integrar la energía masculina y la energía femenina de la que hablaba antes. Y a veces había ritos donde los hombres se vestían de mujeres. Durante un día del año hacían el rito de que se vestían de mujeres a la diosa, no sé, y esto estaba bien visto, ¿no? Y hay muchas cosas curiosas así, ¿no? Ahora no me acuerdo exactamente en qué culto era, en qué civilización era, no sé si eran los griegos o los babilónicos o no sé quién era, pero que hacían esto. Claro, y Como... esto también, poco a poco, también ha encasillado el hombre en comportarse de una cierta manera, ¿no? En el punto en el que se empezó a criticar que un hombre se acostara con un hombre, ¿no? Y muchas de estas cosas que al final ha sido como la distorsión total de nuestra, no sé cómo decirlo, humanidad en mayúsculas, de ser nosotros, tal y como nos salía instintivamente. ¿Hasta qué punto Sí, estamos bloqueando tantísimas cosas de nosotros? ¿Por qué hay tanta bisexualidad femenina y tan poca masculina? Es que esto no es casualidad, bueno, seguramente, hay ¿no? mucho tabú ahí, es que hay Y muchísimo más tabú y total, total, ¿eh? O sea, y también ahora me venía el tema de la honestidad, o sea, de poder ser, cuando tú decías, mi sueño es despertarme un día, ¿no? Y que poder ver por la calle, pues, todo tipo de relaciones y que cada uno haga lo que salga de ahí, para mí es que pueda ser completamente honesta con mi ser auténtico y vivir desde el ser, no, y yo vivo para esto, vivir desde mi esencia, no vivir desde las capas y capas que hemos tenido que ir creando por traumas de la infancia o lo que sea, o por patrones de la sociedad, o por tener que encajar, o vivir desde el ser, ¿no? Reconociendo lo que es, reconociendo tu verdad y no tener que ir ahí, bueno, pues tapo esto aquí, que no se entienden de esto, bueno, ¿no? Que sí. aquí comentario que me ha encantado que dice, estaba viéndolo con el Instagram corporativo, la charla está muy bien expuesta y llevo 20 años estudiando el tema, así que tenemos aquí alguien validando tu explicación. Sí, Muchas qué gracias, bien. Oscar Revolutions. Muchas Oscar gracias. Revolution. Ya le contactaré a ver qué me cuenta. Mm. ¿Y qué más? El conflicto final preclásico es la guerra entre Atenas y las Amazonas. Claro, las Amazonas, es súper interesante. El tema de las Amazonas, algún día haré un post o algún vídeo sobre eso también. Mira, Por favor, el tema de las interesante. Amazonas es súper interesante. Eran unas mujeres, es que yo podría estar la vida hablando de esto. Eran unas mujeres guerreras que durante mucho tiempo había, bueno, y todavía se duda de que existieran, ¿no? En plan, no, no, era un mito romántico de no sé qué, pero no. O sea, hay como se han visto tumbas de mujeres y como bastantes evidencias en este libro que os comentaba. Habla también hay un trozo de las Amazonas de decir, no eran tan mito, parece ser que eran unas mujeres donde ellas ya no solo eran herencias de madre a hija, matriarcales, sino que eran las guerreras y los hombres a cuidar los hijos, de verdad. Y en Egipto eso también pasaba, hice un post, creo, hace 2 posts o así, que era de un dios de la maternidad. Y es un dios con pecho, o sea, es masculino, con pechos y embarazado. ¿Por qué? Porque también hay registros de que en algún momento de la dinastía egipcia las mujeres eran las que hacían los negocios, iban al mercado, se encargaban de las posiciones de poder, eran como las que se dedicaban a hablar, el templo lo llevaban ellas y tal, y los hombres a tejer. Hay como la frase que dice, y los hombres se quedaban a casa a tejer, a tejer, a tejer y a cuidar de los hijos en Egipto. Hay un pergamino donde explican esto en la antigüedad, y es como, wow, yo flipé cuando me encontré esto, como... Es que hay Parece muchas cosas... como que hemos pasado los dos polos y ahora lo bonito sería, pum, se junta, ¿no? Y cogemos las experiencias de ambas cosas, ¿no? Y vemos qué Mm. pasa. Como que no hace falta que siempre sea la mujer que haga negocios y tampoco hace falta que sea siempre el hombre y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y empezar a hacer las cosas Sí, realmente de forma equitativa o más o y menos lo que equitativa. fluya, y la mujer que quiere hacer negocios,
perfecto, perfecto. Y el hombre que se quiera quedar en casa La cuidando a los niños, persona que quiera comportarse como quiera, es que no hace falta ni atribuir un género ni nada. Si exacto. estamos, ¿no?, en esa lucha de destruir un poco la idea de que las cosas tienen que ser siempre en función de tu sexo. Em, y yo creo que ya está. Ah, sí, bueno, quedan 3 minutos, bueno, 2 minutitos. Si nos puedes recomendar algún libro y explicar un poco por qué te ha gustado, ¿vale? Y nos quedamos con Venga, eso. yo ya os digo, os vuelvo a repetir que si os interesa, ¿se ve bien o se ve al revés? No sé si. Era al revés, pero es When Bueno, God Was a Woman y lo sí. escribiremos aquí abajo en la descripción. Este, para entender científica, es que soy muy científica, entonces me gusta como que las cosas tengan fundamento, o sea, que no sea, que no creerme cualquier cosa que hay por ahí. Me gusta ir a las bases y ver las fuentes con mis ojos y entenderlo todo. Esto va muy bien para esto. Otro es Las Madres, de Briffault. Es del siglo pasado, creo. Y es como de los primeros y está en español. Os he buscado alguno que esté en español porque es que yo he leído mucho en inglés. Y bueno, para los que prefiráis, habla mucho del tema del paleolítico, del neolítico, de cómo ha evolucionado, a ver qué dice aquí, la mujer desde el matriarcado hasta la sociedad moderna. Habla mucho del tema de la poligamia, poliandria, de los animales, de las tribus actuales o que se descubrieron hace 100 años con todo el tema de las colonizaciones, o 200 años con las colonizaciones europeas, que se descubrieron pues tribus en África y tal, las observaron. Es un recopilatorio, está bien este también. Y otro que a mí me encanta y es de se llama Kedesha, está en inglés. Las Kedeshas eran las prostitutas sagradas, las sacerdotisas del templo de la diosa en Canaán, en la antigua Palestina. Y este me encanta porque es como en plan novela. O sea, no es los otros dos son como muy densos, científicos tienes que ponerte, no es fácil de leer, tienes que estar muy interesado y muy motivado, como yo. Y no Pero existe traducción, no existe traducción, no lo este no, sabes. porque no, este no. Además, es de este rabino que os he dicho, un profe mío, una persona maravillosa, encantadora, lo amo muchísimo. Y habla es una novela que yo me la leí en 4 días y es un tocho así, o sea, y Ya. te habla como de la historia de la sacerdotisa, ¿no? Y de cómo destruían los templos y de cómo el dios Jehová en el antiguo Israel y Palestina, cómo te narra justo en la historia de donde se consiguió derrumbar a la diosa, a los templos y a las mujeres. Bueno, así. Y está muy bien, es muy fácil de leer en Y inglés. nos recomiendan aquí Dios nació mujer, que está en español. Sí, ese también os Of lo the doy, es Revolution, que hay muchos. Sí, nos está está haciendo bien. leer. Perfecto. Bueno, me quedan 30 segundos. Bueno, decir que me sorprende un montón que no haya nada en castellano. No creo que sea casualidad, que no Las madres, haya. las madres. Aparte, vale, las madres, Sí. vale, las madres. Ahora lo apuntaremos todo, ¿vale? En la descripción. Y muchas gracias por estar aquí, Ana. Creo que nos has aportado información bueno, oro de información para Sí, nosotros, sí. seguro, Gracias porque a a mí me ti. ha cambiado conocerte. Bueno, un saludo, que se apaga eso. Ale, Adiós. adiós.